¿Cómo están? 5 de agosto. Cerró Capital, es decir, aquella formación política que fue el PRO, junto al ARI, al radicalismo, a la democracia cristiana y al MID, que supo gobernar dos veces Mauricio Macri, dos veces Horacio Rodríguez Larreta y lo que va del gobierno de Jorge Macri. Cerró una negociación pampa con la Libertad Avanza por dos, a los cuales les dan dos senadores que no sé si son de ellos, el quinto y el sexto diputado nacional. El resto se lo lleva la Libertad Avanza, es decir, los porteños que apoyen esta idea, esta lista, se van a encontrar con un problema. Por eso se me ocurrió hacer el programa ahora. Porque cuando uno habla de las alianzas políticas, aunque sean alianzas electorales, pero son alianzas políticas, ¿vos qué tomás en consideración? Vos considerás los votos, considerás las adhesiones, porque de últimas los votos que vos podás tener los tuviste hace X cantidad de tiempo cuando un montón de gente confió en vos. Es como un matrimonio. Vos arrancás con una serie de esperanzas, de fuerzas, de cosas, de ideas, de sueños, y después la vida, la convivencia, te va colocando dentro de la realidad. Y vos asumís, como decía un amigo mío, el amor de tu mujer a pesar de sus gases. Como ella asume el amor que te puede llegar a tener a pesar de que, qué sé yo, de tu mal aliento, de tu mal carácter. Es decir, hay una segunda etapa del afecto entre los seres humanos que es la concreción de una relación un poco más estable que la explosión hormonal que genera el encuentro entre dos personas que se atraen mutuamente. En la política hay algo parecido, pero no tan parecido. Yo guardaba, como le dice el tango, yo guardaba humildemente una esperanza. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón, de que Jorge Macri fuera algo más, que Mauricio Macri fuera algo más. Si hay algo que yo aprendí en la facultad, en la academia, en la lectura de historia, en la experiencia de la política, que el político es una vez que deja de serlo. Es decir, ¿cuándo crece la figura de un político? Cuando ya no está en la administración. Por ejemplo, Raúl no se fue del gobierno con mucho amor, ni siquiera de los propios. Tenía personajes como Storani o Casella, que los mandaba a sembrar rabanitos. Yo no sé lo que es de la vida de Juan Manuel y de Federico. Federico sí tuvo una desgracia y que se tiñe el pelo. Pero más de allá, más de eso, no sé. Pero seamos sinceros, cada día que falta Alfonsín, ¿no lo extrañamos un poco más? La despedida de Raúl desde el Congreso por la avenida Callao hasta doblar en Quintana para encarar hasta el cementerio de la Recoleta, bien clase alta, que fueron muchos de los que lo silbaron
en la rural, ¿no los vieron asomados a los balcones aplaudiendo? Mucha gente que yo sabía que era antikirchnerista llorando, perdón, antialfonsinista llorando. Esto no pasó con Néstor. A Néstor lo extrañaron los kirchneristas. Y hasta ahí. A Raúl lo extrañó la sociedad. Porque era una prenda de unidad. Porque era un demócrata sin quebrantos. Entonces, pensando en esto, pensando en Ilia, la tortuga, el tipo lento, el viejo, qué sé yo, pero que en el paso del tiempo y el análisis frío de su gobierno, resultó que fue, para ser un gobierno de 3 años, fue un gobierno extraordinario. En Producto Bruto, en desocupación, en eliminar deuda, etcétera. Hay que analizarlo, se estudia en ciencias económicas el gobierno de Arturo Illia, de Blanco, en fin. Ni hablemos de Irigoyen o Alvear, el propio Perón. 70 años después de la sonada peronista, sigue existiendo el peronismo porque el peronismo algo dejó. Alguien decía por ahí que el peronismo no es un partido político, es una cultura, es una manera de pensar. Puede ser. Pero hay un 40% de la sociedad que se reconoce peronista. En la peor elección juntan el 40%. Y arman otros partidos políticos donde la presencia del peronismo es indispensable. Caso, La Libertad Avanza. Que sí, de alguna manera, el sueño de Raúl de un tercer movimiento histórico que superara al radicalismo y superara al peronismo, no era una idea tan loca. Lo que pasa, no creo que en ningún momento Raúl pensara que este tercer momento histórico debe estar movilizado por esta gente. Por lo tanto, no es este es el momento histórico tercer momento histórico que imaginó Raúl. Nosotros pensábamos en una etapa superadora del conservadurismo, del propio radicalismo, del peronismo, de las izquierdas, una etapa superadora, que nuestra inteligencia pudiera ser aplicada a algo más importante, más interesante, que abrazarnos a las viejas consignas, ponerle una mejor cara a las viejas consignas. Entonces, como sabíamos que eran viejas consignas, las dejamos aparte y empezamos a buscar caras bonitas, personas marketineras, para llevar adelante lo que nosotros suponíamos que eran nuestras propias banderas. Grave error. Los Macri arreglaron por monedas la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, 2 diputados nacionales y los senadores que hace Patricia Bullrich y Diego Guelar. Eso es lo que le dan. Yo voy a comentarles en los pocos minutos qué viene con eso. Cuando vos te unís a un partido político y armás un frente, lo haces sin beneficio de inventario. Por eso el frente de los gobernadores es un frente de gobernadores, de dirigentes políticos que ganaron sus provincias. Casualmente le ganaron al kirchnerismo sus provincias. Que si la mejor garantía de un gobierno antikirchnerista es apoyar a gobernadores que le ganaron en su tierra a los kirchneristas. Santa Cruz, por ejemplo.
Córdoba, históricamente antikirchnerista. Se suma Gustavo Valdés. Los intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires que se suman a Somos porque dicen nosotros no hicimos política para terminar con la libertad avanza. Caso del intendente de Junín, entre tantos. Entonces, ¿qué es lo que se compró el PRO? El PRO se compró Libra, porque un buen aliado tiene que protegerlo al gobierno con el cual se alió de la persecución penal y de la persecución política. Va a haber una persecución política sobre el caso Libra, porque fue una estafa. Va a tener que hacer suyo los intentos de estafa de la familia Menem. Va a tener que hacer suyos a Karina Milei y sus posiciones. Fueron derrotados por ella. Tienen que hacerse cargo del discurso monocorde, fascista de los medios de comunicación que financia el gobierno. Se tienen que hacer cargo de eso. Se tienen que hacer cargo de que el señor presidente se va a Las Vegas a ver a una señorita que si trabaja en Las Vegas todos entendemos de qué. Aunque diga que hace imitaciones. Muy bien. Esto es lo que arregló Jorge Macri con el PRO y Karina Milei con la Libertad Avanza. Que hombres y mujeres decentes que han votado al PRO hasta el 2019, que lo han acompañado a Jorge Macri, etcétera, etcétera, tengan que asumir, por solidaridad, por affecto societatis, la defensa de los Milei en el caso Libra, la defensa de la estafa del Toto Caputo vendiendo el mismo día que el dólar valía 1.300 y monedas a 1.295, vendiendo casi 1.000 millones de dólares. Se van a tener que hacer cargo de todo eso, muchachos y chicas. Nosotros estaremos en la vereda de enfrente haciendo preguntas, porque es lo que nos dice la Constitución. Es el lugar donde la sociedad nos puso según la Constitución, en la oposición. Esto nos libera el hecho de que se sume gente del PRO a la Libertad Avanza, no va a disminuir la pena o la responsabilidad penal sobre aquellas conductas que están siendo investigadas en la Argentina y en los Estados Unidos. Simplemente le están dando una cobertura política. Porque si vos lo seguís a Jorge Macri, a Mauricio Macri, y te sentís macrista, y está bueno sentirse macrista, y viene un tipo como yo, que lo ha defendido a Mauricio Macri, que le ha pedido a Jorge Macri hasta el día de ayer, mostrar los dientes, te vamos a bancar, la sociedad te va a bancar, y te has rendido. Bueno, me parece muy bien, tomaste una decisión buscando tus intereses, los intereses que vos querés defender. Yo tengo que pensar en la buena fe. Pero me verás en la vereda de enfrente. Pasaste a ser un opositor. Oh, el opositor sigo siendo yo, pero pasaste a ser un sujeto del cual este opositor se va a ocupar. Y yo supongo que un montón de ustedes que de buena fe, con deseos de que las cosas mejoraran, imaginaban que el PRO volvía a ser el PRO,
supongo el estado de desánimo que los abarca. Tengo que suponer que los diputados del PRO de Capital Federal van a avalar el veto a los jubilados. Creo que salvo María Eugenia Vidal y uno o dos más. Pero supongo que los diputados y senadores que siguen siendo del PRO de Capital Federal levantarán la mano a lo que diga su nueva jefa. El PRO dejó de tener jefe, ahora tiene una jefa. Porque si la señora impone las condiciones, es la jefa. En política las cosas son muy sencillas. Quien impone las condiciones manda. Cuando las relaciones son parejas, no hay uno que mande, hay un grupo que manda. Por ejemplo, el caso Santa Fe. Tenemos un gobernador radical y una vicegobernadora que es del PRO. ¿Quién manda en Santa Fe? Administrativamente el gobernador, pero políticamente ambos. Entonces ahora se viene una época muy interesante porque va a haber un montón de amigos del PRO, como ya está ocurriendo, que le cuestionan al radicalismo que se suma a Zamora. Zamora Julio, intendente de Tigre, que enfrentó y le ganó a Malena Galvanini, que le enfrentó y le ganó a Acción Vecinal, a la gente de Ubieto. No tiene causas penales, es peronista. Es una excepción a la regla. Pero ustedes que atacan el acuerdo del radicalismo, entre otros con Julio Zamora, o con Monzó. Monzó fue un funcionario de Mauricio Macri. Monzó la vio venir, la vio. Mauricio no. ¿Y por qué pasan estas cosas? Yo solo puedo suponer. Yo jugaba al rugby en Munro. Este chico jugaba la pelota en el country de Newman. Somos de clases sociales parecidas, pero él tiene muchísimo más dinero. Desde hace menos tiempo. Mis antecesores en España cuidaban cabras y pescaban. Una rama de la familia. La otra rama era gente muy paqueta, veraneaba con el rey, la de mi mamá. Pero la rama de mi papá eran o pescadores en el Cantábrico, hay que pescar en el Cantábrico. Estoy hablando del siglo XIX. Y cuidaban cabras en los castros. Pero ya hacían política, eran todos antimonárquicos. Eso debe haber unido a mi abuelo y a mi abuela. Uno del socialismo y la otra desde una familia que era monárquica. ¿A qué voy con esto? A que vos en la vida podés mostrar una coherencia. Podés equivocarte en tu coherencia y sí, somos seres humanos, ¿cómo no nos vamos a equivocar? No, no sería razonable no equivocarse. Pero vos cuando administrás la vida de otros, cuando tomás una decisión tenés que pensar en los otros, no en lo que te conviene a vos. En el peor escenario, en el escenario del 17%, el PRO sacaba 6 diputados, entre 5 y un sexto en la zona gris, solo. Ahora, si iba con el 8% de la reta, si iba con algo más del 2% el radicalismo presentó una estudiantina, pero ponerle que junte un 5%, va a dar un número más o menos redondo. Ya tenés 17 y 13, ya estás en los 30.
La elección de capital federal se va a dividir en tercios. Es decir, entregaste todo por nada. Ahora, eso sí, tenés que salir a defender a los liberales, a los libertarios del caso Libra, de los negocios de los Menem, pero eso es para la gente que le gusta el Código Penal. ¿Cómo le vas a explicar a los jubilados de Capital que cerrás el acuerdo después del veto? Porque si vos hubieras cerrado el acuerdo hace un mes, pero se vetó el sábado, el lunes se publicó en el boletín oficial, y vos hoy o ayer tomaste la decisión de ir a elecciones con el señor que objeta devolverle a los jubilados el 7,2 que le sacó en enero del 2004, en el 2024, y que no hay un mango más para la gente que tiene la mala suerte de ser discapacitada, que necesita, en mayor o menor medida, que por ahí necesita maestros que nos acompañen, enfermeras especializadas. Yo recuerdo un libro de un señor llamado von Becker, Adolf von Becker, que era un penalista. Más allá de que como penalista era un penalista fantástico, era un tipo del 30. Decía cosas realmente repugnantes. Y nos hacían estudiar a Becker por dos razones. Una, porque era un gran jurista. Y dos, para que detectáramos la repugnancia de sus ideas y cómo el derecho puede justificar eh, respuestas repugnantes. Y una de las condiciones de las cuales von Becker sostenía que era razonable la modificación del el código de Múnich, en el efecto de que las personas con discapacidad no eran problema del Estado, era que era muy caro mantenerlos. Y le decían, si ustedes parieron una persona con discapacidad, háganse cargo. Y si no se pueden hacer cargo, bueno, como no son útiles a la sociedad, los podemos eliminar. Hubo una circunstancia de carácter jurídico institucional que justificó el primer exterminio en Alemania, que no fue contra los judíos, fue contra las personas con discapacidad, los locos. Se les daba una inyección, se los dormía. Porque el Estado no tenía ningún interés de hacerse cargo de ellos. No estoy diciendo lo mismo, porque la sociedad ha evolucionado, hay ONG. Pero este gobierno ha vetado una ley que le da unos manguitos más a las personas que se encargan de la rehabilitación, atención y la cura de personas que han tenido la mala suerte de nacer con una discapacidad o obtener una discapacidad, como compañeros míos que tuvieron un accidente dentro de una cancha de rugby y quedaron cuadriplégicos. Si no le dabas de comer, no comían. Le tenías que cambiar el pañal. A eso se asoció el PRO. A la gente que considera que esa gente se tiene que atender sola. ¿Por qué el Estado tiene que atenderlos? Si son discapacitados y encima son pobres, chao, flaco, ¿qué querés que haga? No me ocupo de los viejos, me voy a ocupar de los discapacitados. El PRO se asoció a esto.
La gente que votó a Mauricio Macri, la gente que votó a Patricia Bullrich, bueno, lo de Patricia es más razonable, porque Patricia nunca ocultó su fascismo. Lo disimuló, pero no lo ocultó. Pero Jorge Macri parecía un tipo razonable. ¿A qué le tiene miedo a perder? En política se gana o se pierde, lo que no se pierde es la vergüenza. Termino con esto. Cuando hablo de política siempre, por alguna razón, me acuerdo de José Hernández, periodista, escritor, poeta, político. Y es cierto, muchas cosas pierde el hombre que luego vuelve a encontrar. Ahora, si la vergüenza la pierde, difícil que la vuelva a hallar. Los amigos y amigas del PRO deberán buscar un espacio político que los identifique con lo que eran, un espacio humanista, un espacio creíble, un espacio amigable, porque se han convertido por dos diputados, el quinto y el sexto, y la fantasía de que van a tener un senador, eh, van a salir a justificar, sin ningún lugar a dudas, no el caso Libra, que ya es un caso penal, dejémoslo a los jueces, o el caso de los Menem, que ya es un caso penal porque se inició una investigación en el fuero federal. Entonces ya está en manos de la justicia. No opinemos, dejemos que la justicia lo haga. Opinemos con tarde mucho la justicia. No, no, ni Libra ni el caso Menem, ni los negociados de Caputo, que van a ser investigados, quizás antes de lo que ustedes se imaginan. Porque el mismo día preguntó cuánto vale el dólar, dijeron 1.300, ponete vendedor a futuro 1.295, ponete vendedor a futuro en 1.350. Ya hubo un caso anterior con el kirchnerismo, en un caso igual, y zafó simplemente porque vendió al mismo precio. El juez, la Cámara dijo, es una cuestión de política económica, no podemos opinar, pero lo que le permitió decir no podemos opinar es que el futuro fue al mismo precio de lo que valía el contado. Pero acá era más barato comprar el futuro que comprar el contado. Cuando venía aumentando el valor del dólar, tanto es así que en el mes de julio aumentó un 30%. Tendrá que tener mucha imaginación el Toto para explicarlo, porque tarde o temprano va a terminar en Comodoro Pi. Este señor que hoy tiene a los amarillos como nuevos defensores, que van a tener que callar su boca cuando le digan el 99,9% del capital del señor Luis Caputo está en el exterior, mientras a nosotros nos pedía que sacáramos nuestros ahorros para quedárselos a sus amigos para poder seguir haciendo negocios con el carry trade. Es decir, para terminar, el acuerdo es el siguiente. Por dos diputados, a lo mejor un senador, el PRO va a salir a cubrir los delitos, las inconsistencias políticas, administrativas y penales del gobierno de la Libertad Avanza. Si ustedes, que son amigos en serio y que saben que yo siempre he defendido al PRO,
creen que es su deber defender a Libertad Avanza, dejen de seguirme. No me preocuparon los milicos, no me van a preocupar que me caigan los seguidores. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien, lamento muchísimo. Los acuerdos que se consolidan cada día más en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, en Santa Fe, en Córdoba, etcétera, etcétera, tienen dos puntos donde no se logró. Uno es en Cava y otro es en Mendoza, donde las hermanitas, porque se puso de moda las hermanitas, de Cornejo y de Luis Petri, van a ser candidatas. Es decir, a los negociados de Mendoza hay que sumarle el nepotismo. Yo se los dije hace un par de programas atrás. Cornejo puede hacer cualquier cosa porque él no tiene reelección. Y ya el radicalismo está pensando a quién van a poner el 27. Ojo que Mendoza se puede llevar una sorpresa. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien. Sean buenos.